Me salió Sí, un mensaje, me está saliendo un mensaje. ponerle OK, apreté el azulito que está ahí. Got it. Entendido, dice, que me dice que van Sí, a grabar o algo así. sí, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y también en el del Facebook. La tecnología sofisticada esta, Sí, la NASA. ahí vamos ahorita. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta. Allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña interesada en lo que pasa en su terruño. Bienvenidos en este día, viernes 27 de octubre del 2023, pues ya llegamos al fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Dejen sus mensajes por ahí, las preguntas también, que en el transcurso del programa, si tenemos tiempito, se las haremos acá a nuestro invitado especial. Pero antes de entrar de lleno, aquí también me acompaña por parte del Frente Intercontinental el compañero Marvin. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado por aceptar estar con nosotros, gracias a las personas que ya se están conectando. Les pedimos que hagan preguntas relacionadas con el tema con el debido respeto. Pues soy Marvin de Cantagallo, Chalate, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Marvin. Bueno, sin más preludio, nosotros ahora hemos invitado a Julio Olivo, vea, porque estamos muy interesados en el libro que ha escrito, un libro que realmente tiene mucha actualidad en este momento en el país, además de ser enriquecedor para el conocimiento de todos aquellos, ¿no? Si quieren saber más de lo que es la democracia, ¿no? Así es que nosotros hemos invitado a Julio Olivo para que hablemos de su libro que se llama La democracia en riesgo, transformaciones al sistema electoral. Miren, les voy a poner yo la portada del libro solamente para que ustedes tengan una idea de cómo es, digamos, la portada para los interesados que quieran realmente comprar el libro, hacerse de este libro. Ahí ustedes están viendo la portada del libro. La democracia en riesgo, transformaciones al sistema electoral salvadoreño. Julio Olivo Granadino, editorial universitaria. Vean, así es que ustedes ya saben, ahí está, véanlo. Vean la fotografía, está, ahí está fotografía que tiene parte de la historia de nuestro país, que ya vamos a preguntarle muchas cositas al compañero. Pero antes, Julio Olivo. ¿Quién es Julio Olivo? Para que la gente se entere, por si hay alguno que todavía no te conoce, nos podría hacerte una pequeña presentación, Julio. Hola, bueno, tenga muy buenas tardes, ¿verdad? Un saludo fraterno desde el pulgarcito de América, como le llamaba Claudia Lars, y no voy a decir cómo le llamaba Roque Dalton, ¿verdad? También. Quizás agradecer al Frente Intercontinental porque me han invitado y dar este espacio para conocer un poco más del libro La democracia en riesgo, que es el último libro que yo acabo de publicar. Y bueno, que tiene varias partes, ¿verdad? Quizás que podríamos reseñar. De allí me sale bien difícil hacer una auto presentación, ¿verdad? Pero solo decirles que bueno, yo vengo prácticamente de la Universidad de El Salvador, de ser catedrático de la Universidad de El Salvador. Durante muchos años, bueno, también, por supuesto, mi historia
de haber pertenecido a la Asociación de Estudiantes de Derecho, AED Roque Dalton, que precisamente lleva el nombre del poeta, y a quien le dimos, cuando yo era decano de la Facultad de Derecho, fui decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Fui también jefe del Departamento de Ciencias Políticas, que ha sido ocupado también por personas muy destacadas, ¿verdad? Digamos, en el ámbito nacional, como el doctor Madecadel Perla o Rubén Zamora, por ejemplo, para mencionar algunos de los antecesores. Entonces yo más bien quizás señalar que actualmente soy magistrado del Tribunal Supremo Electoral, fui presidente también del Tribunal Supremo Electoral y bueno, y escribí este libro hace unos 3 años. La Universidad de El Salvador se tardó mucho tiempo también en editarlo y ahora estamos pendientes de la segunda edición, pues que debido a todas las cosas que están sucediendo en el país, la Universidad de El Salvador no ha podido reeditarlo. Así es de que yo más bien, más que autopresentaciones, porque pueden buscar Julio Olivo en Google, ¿va? Y van a encontrar también mi currículum, y que es bastante largo. Hice un doctorado con la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, en fin, me dediqué a estudiar un tiempo y hoy estoy prácticamente dando los conocimientos esos también a la sociedad, ¿verdad? En la materia electoral donde me ha tocado transitar. Bueno, encuentro sumamente excelente lo que tú estás haciendo, de todos los conocimientos, de todos los estudios que estás, transmitirlo a través de un libro para toda la población, todo aquel para que la gente tenga acceso, digamos, también a esos conocimientos en base a un libro. Bueno, un libro que también se necesita bastante que investigar, ¿no? Y como tú has dicho, has tenido tantas responsabilidades, tenías que buscar tiempo también para investigar todo lo que aquí has escrito en este libro, ¿no? Correcto. ¿Encontraste algunas dificultades con esto o habían facilidades para poderlo realizar? Pues la verdad de que el escritor salvadoreño, a diferencia tal vez de algún otro escritor, yo creería que es un tema, podríamos decir, de carácter estandarizado. Cualquier persona que se quiera dedicar a investigar sobre cualquier tema y en cualquier área del conocimiento se va a encontrar con más dificultades que facilidades para hacer su estudio. Eso desde tu casa, si quieres, ¿verdad? Que no vas a encontrar tiempo, sobre todo si tenés un hogar ya medianamente establecido o como sea. De hecho, pues no te aguantan, ¿verdad? Las compañeras, ¿verdad? Y este trabajo es así, tenés que encerrarte durante mucho tiempo para poder producir, que este es mi último libro, pero tengo otro libro también publicado. Por ejemplo, en el caso de las empresas, ¿va? Socialmente irresponsables, que tiene también casi 400 páginas, este tiene más de 300. Hay un tema sobre los acuerdos de paz también que son 500 páginas, que no lo editaron, y hoy mucho menos, ¿verdad? Que se está pensando que los acuerdos de paz, que para mí son el segundo gran pacto de nación que tenía El Salvador, es el gran pacto de nación después de la independencia patria de 1821. Después del 15 de septiembre de 1821, que yo lo considero el primer gran pacto de nación, ¿verdad? Con los errores y las fortalezas que pudiera tener y todo el germen y la herencia colonial que tuvimos, pues, de parte del Imperio Español. Luego tenemos un segundo gran pacto de nación, que para mí era la firma de los acuerdos de Chapultepec del 16 de enero de 1992. Se ponen de acuerdo, pero no solo finalizamos el conflicto, sino que teníamos un pacto, y de eso trata también el libro, a nivel constitucional. Imagínate que por los acuerdos de paz se hicieron las reformas de 1991, en donde nace precisamente un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Pues ese segundo gran pacto de nación necesitaba de un tercer gran pacto de nación, y en eso se tenía que trabajar para profundizar el espíritu y la letra de los acuerdos de paz. Pero la sociedad actualmente está sin un rumbo, digámoslo así, porque no vas hacia ningún gran pacto de nación, o al menos quizás estás trascendiendo hacia un pacto, ¿verdad? En donde básicamente se está desmontando toda la institucionalidad construida y creada por los acuerdos de paz.
después de salir de las dictaduras militares, ¿verdad? Entonces, por allí va digamos, los temas también del libro. Siempre me voy a estar refiriendo al libro, al margen de cualquier tema que estemos tocando. Correcto, correcto. Bueno, vamos a entrar en materia del libro, porque tú lo tienes estructurado de una forma bien, como podría decir, pedagógica, en el sentido de que aprender de la historia para luego ir, digamos, llegando hasta lo que es la actualidad, ¿no? Que es precisamente tu preocupación, ¿no? El riesgo, la democracia, ¿no? ¿Podrías tú empezar diciéndonos sobre el tema de la historia del libro? ¿No? Lo que toca el libro en la historia de las elecciones de El Salvador. Sí, bueno, sí, quizás como dos cosas quizás distintas. De la historia del libro, pues podemos hablar otro día, porque podrían ser muchas vicisitudes que pasamos. Más bien quizás de la estructura, cómo se estructura el planteamiento que hago. De hecho, tú vas decidiendo en el camino, ¿verdad? Si suprimes capítulos, porque tuve que suprimir algunos capítulos, como por ejemplo, que hacían muy voluminoso el libro y de fácil acceso como a la población, pues. Entonces la idea era que el tema fuera también accesible en más de algún capítulo, pues, ¿verdad? A todos los sectores de la población, porque ya un libro de 400, 500 páginas ya es menos digerible, sobre todo ahora de que hay una especie de retroceso también, digámoslo así, cultural. Hay una crisis también, no solo de valores, sino que una crisis podríamos decir epistemológica, o una crisis cognitiva, en donde, por ejemplo, el joven, ¿verdad? Sin hacer obviamente esto no es una cuestión de carácter general, eh, en donde básicamente se quieren leer solo 250 caracteres en WhatsApp, en Twitter, ¿verdad? O en Facebook. O sea, a la gente le gusta lo de fácil acceso, ¿verdad? Lo que puedes leer más. Y así es la publicidad y así son un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, el libro tiene una parte histórica, después le sigue, digamos, una parte que aborda el tema de los acuerdos de paz, ¿verdad? Aborda los acuerdos de paz y luego el tema de una crítica a la sala de lo constitucional, de cómo se construyeron todos los cambios al sistema electoral salvadoreño, ¿verdad? ¿Sí? Eh, y bueno, y luego una parte también de las sentencias que ha emitido el tribunal, que ahorita nos están tomando también en cuenta. Esa es como la estructura básica del libro, ¿verdad? De allí, en cuanto a la perspectiva histórica, obviamente rastreé incluso hasta la época colonial. La idea central es cómo surge la autoridad electoral en El Salvador. Y sobre eso no había una investigación, es decir, cómo aparece algo que se pueda llamar, hoy nosotros lo entendemos como que hay un Tribunal Supremo Electoral, pero antes, decirle, en la década del 50, había un Consejo Central de Elecciones, por ejemplo, autor de los grandes fraudes escandalosos, pues, que prácticamente para algunos fueron una de las causales que detonaron el conflicto armado en El Salvador, el fraude de 1972 y el fraude de 1977, por ejemplo, ¿sí? O sea, eso se narra de alguna manera cómo los militares llenaron las urnas, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? Pero estoy también con mi hija acá, pero no sé si podemos hacer Sí, como una pausa. Es que se ha ido la persona que estaba viendo. Como dato curioso. ¿Cómo hago aquí para pausarlo? No, pues aquí nosotros vamos lo- a Espérate, darle. voy a llamar a una sí, persona para que me sí, no te auxilie. preocupes. Nosotros vamos a hablar acá. Sí, Bueno, sí, dime. a mí lo que me llama la atención es esa secuencia desde, por ejemplo, desde 1824, pues, ¿verdad? Que realmente, quiero decir, es una amplia radiografía, pues, de los diferentes procesos, pues, ¿verdad? Creo que aparte de ser un libro, como podría servir como una herramienta donde las personas versadas en temas electorales o en la misma área de ciencias jurídicas pueden apoyarse pues para tener como una herramienta Una sí, de herramienta de estudio. investigación y para entender
y lo que decía el doctor Olivo, pues ese carácter, antes era de ese Consejo Central de Elecciones, pero palabras más, palabras menos, era una cosa que no tenía un carácter de un Tribunal Supremo Electoral, como sí lo tuvo a partir del 92, digamos que ya es parte de los acuerdos de paz, ¿verdad? El Consejo Central de Elecciones ya le dieron prácticamente un carácter de Tribunal Supremo, pues, ¿verdad? Con mayor autoridad, pues, ¿verdad? Y también las mutaciones que ha sufrido a partir de esa época, pues, ¿verdad? Pero es muy interesante realmente eso, pues el carácter histórico y todo. Sí, le decía Sí, ya doctor, regresé. sí, Ajá. decía de que muy interesante como libro de apoyo, incluso de texto para la investigación, pues, ¿verdad? Porque aborda desde 1824, pues, ¿verdad? Y también hace énfasis en el hecho de cuando del Consejo Central de Elecciones pasó a partir de los acuerdos de paz o del 92, digamos, a tener un carácter ya el Consejo Central de Elecciones ya de Tribunal Supremo Electoral, pues eso es muy interesante, pues, ¿verdad? Nos podría hablar un poco de eso. Sí, ahora, por ejemplo, escuchaba yo las noticias, porque por eso es bueno conocer la historia. Las primeras instituciones que se consagran, que pudieran ser como una autoridad electoral, la encontramos en las constituciones posteriores a la de 1841, básicamente la de 1886, que era una constitución de carácter liberal, así se le llamaba, pero que fue precisamente una constitución que a cualquier académico le debería llamar la atención, no solo al estudiante de Derecho, porque después de la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez, que llega hasta 1939, él reforma en 2 ocasiones la Constitución, precisamente para perpetuarse en el poder. Estuvo 14 años él en el poder, hasta que con las huelgas de abril y mayo de 1944, el pueblo se lanza a las calles, empresarios y todo, pero claro, esto tenía otros detonantes, como el hecho del asesinato de una persona que tenía ciudadanía norteamericana, ¿verdad? Y eso fue el detonante, ¿verdad? Porque el régimen estaba persiguiendo ya hasta ciudadanos norteamericanos, o sea que ya no atinaba, pues, en el 44. Entonces el pueblo se lanza a las calles, paralizan todas las actividades y se logra derrocar al dictador Maximiliano Hernández Martínez. Lo que quiero señalar es que eso fue en 1939, cuando él acaba de reformar la Constitución para volverse a postular, ¿verdad? Por un periodo más. Y allí decían, por esta única vez, decía él, ¿verdad? Y estaba observando un artículo de la Constitución que venía desde 1841, que señalaba precisamente que la presidencia de la República se ejercía en un periodo determinado, porque antes eran 2 años, solo duraba el periodo 2 años, después se pasó a 4 años, hasta que llegamos a 5 años. Y aunque el periodo presidencial era menor, la Constitución decía que el presidente, una vez terminara ese periodo, no podía estar ni un día más. O sea que no se permitía la reelección presidencial desde 1841. Entonces Martínez reforma la Constitución del 39, que también consideraba que no se permitía la reelección presidencial, y decía que quien ocupara el cargo de presidente no podía estar ni un día más una vez terminara el periodo. Entonces él reformó ese artículo y dijo que por esta única vez, pero los estudiantes bromeaban, por esta única vez no se va a observar lo que dice ese artículo de la Constitución, ¿verdad? Así es de que hasta 1939 tenemos esas fatídicas reformas que hace el general Martínez a la Constitución, y la Asamblea Legislativa también, es una asamblea constituyente que había integrado para reformar esa Constitución. Se regresan, imagínense, o sea, ya no quieren saber nada de la Constitución de la dictadura, que era esa Constitución de 1939, y prácticamente se declara, ¿va?, que va a estar vigente, se declara la vigente
en lugar de esa constitución que la dictadura construyó y la Asamblea Constituyente construyó, bajo la imperio de ese dictador, Maximiliano Hernández Martínez, se dice que se va a asumir la Constitución de 1886. Imagínense, el 39 a 1886, o sea que El Salvador regresó casi 60 años, ¿verdad?, de historia, por haber tenido toda esa vulneración al orden constitucional que se estaba construyendo. Quizá otro aspecto que hay que señalar de la historia electoral del país es que antes, por ejemplo, las elecciones no eran como ahora, que duran un día, ¿verdad? O sea que hay un día de la elección en la mayoría de países del mundo. Hay un día en que se celebra la elección. En algunos países es el domingo, en otros países es un día de semana, pero generalmente en Latinoamérica son los días domingos en que se celebra la elección. En este tiempo, digamos, de 1800 digamos, a 1900, el siglo XVIII, XIX, duraban 3 días las elecciones, ¿verdad? Duraban 3 días las elecciones. Y nosotros venimos de un país en donde no solo duraban 3 días las elecciones, sino que había prácticamente el registro electoral lo llevaban las alcaldías de los diferentes municipios del país. Había un control social a lo que se le llamó el voto censitario. En ese voto había un control exagerado de parte del régimen que estaba en el poder en ese momento. Los alcaldes controlaban y sabían quién habitaba en cada casa de la población. O sea que había un control social ya con el régimen, por ejemplo, de Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? A quien se le atribuye la paz de cementerios, que masacra más de 20,000 campesinos, algunos dicen que fueron 30,000, bajo el argumento de detener el comunismo, ¿verdad? En nuestro país hay un sistema de control que ojalá que no se quiera volver a emular, ¿va? El militarismo montado, pero además un sistema de control mediante las alcaldías, ¿verdad? Al grado tal de que el ejercicio del sufragio, el voto, ¿verdad?, que ya en algunos países era con completa libertad. Por ejemplo, hasta la Constitución de 1950, antes de ese periodo, el voto se realizaba a viva voz y a mano alzada prácticamente, no era voto secreto. O sea que la conquista del voto secreto, igual que la conquista del voto para las mujeres, que se realiza desde la Constitución del 39, no fue tarea fácil, ¿verdad? O sea que a la gente la obligaban a decir por quién iba a votar. En la fila se les preguntaba, ¿verdad? Los militares o los miembros de las mesas de votación preguntaban por quién iba a votar y anotaban, ¿verdad?, que Pedro Pérez, ¿verdad? Pedro, ¿por quién va a votar usted?, le preguntaban, ¿verdad? Era el voto, se llamaba a viva voz. Ya usted lo tenía que gritar, yo voto por tal, y le anotaban por quién estaba votando. Y por supuesto, si usted estaba votando por un partido que estaba en contra del oficialismo, allí mismo lo anotaban y luego lo mandaban a traer también. Entonces había mucho, se le llamaba el voto censitario, porque partía de un censo. Lo otro era también que no cualquiera podía estar en ese censo o en ese registro electoral. Habían ciertos requisitos para que usted estuviera en ese registro electoral. Esa es parte de toda la historia de nuestro país, lo que se narra también en este tema. Por ejemplo, para que tuviera derecho la mujer a voto, debía de tener compromiso familiar, debía estar casada. De lo contrario, no podía, al inicio no podía ejercer también el sufragio. Una persona que podía ejercer el sufragio, como había pleno control, ¿verdad?, la oligarquía controlaba, prácticamente había una casta que controlaba quién quería usted que estuviera en el registro electoral y quién no podía estar en el registro electoral, ¿verdad? Y además de que ibas a votar no de manera secreta, sino que tenías que decir por quién votabas. Era perfectamente identificable, ¿verdad?, por quién tú estabas votando y por qué candidato, por qué partido político. Entonces, además, por ejemplo, las personas que no tenían propiedades, tú tenías que demostrar, aún para ser candidato, debías de demostrar un monto de patrimonio, de propiedades que tú debías de tener, ¿verdad? O sea, si no tenías propiedades no podías ser candidato, ¿verdad?, a presidente o a diputados de la República. Para diputados era menor, para presidente era un requisito mayor. De tal manera no permitir que alguien que no estuviera
dentro de esa casta gobernante, pudiera ser candidato, por ejemplo, de un partido político. Pero además también algunas personas no podían accesar a ese ejercicio del sufragio. Entonces habían muchas limitaciones. Ya en la Constitución de 1950 es una constitución importante para la historia de El Salvador, porque esa constitución es rica en derechos sociales. Por ejemplo, si bien el derecho a voto de la mujer ya estaba consagrado desde 1939, aún en el gobierno de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, prácticamente el voto de la mujer era inoperante. De hecho, se cuentan en el libro, aparece prácticamente aquí una imagen que yo la quise rescatar, ¿verdad? En homenaje a las mujeres. La imagen es de Prudencia Ayala, tiene una boina, Prudencia. Prudencia, ustedes podrían decir, ¿verdad? Si alguien de otro país nos está viendo, no era muy prudente, porque cuando ni siquiera se le había reconocido el derecho al voto de la mujer en el 34, ella se lanza como candidata a la presidencia. Imagínate, ¿ya? Cuando ni siquiera estaba reconocido el voto. Entonces fue un gran problema, porque tuvieron que decidir primero, bueno, las mujeres no tienen derecho al voto. Se reconoce hasta la Constitución de 1939. Entonces, ¿qué hacían? Y esa solicitud la recibe precisamente la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Para ver qué hacía con ella. Bueno, al grado tal de que la llevaron a la instancia del gobernador y lo que hacían ellos era preguntarle prácticamente al presidente o a los diputados de la asamblea. Eso llegó hasta la Suprema Corte del Salvador, ¿ya? Hasta la Corte Suprema de Justicia. Y solo hubo un voto razonado de un magistrado. Y el total le dijeron de que no podía ella postularse como candidata a la presidencia, ¿verdad? Pero fue una de las personas primerizas, digamos, en ejercer una lucha. De hecho, cuando se reconoce el derecho al voto de la mujer, Prudencia Ayala ya había también fallecido, no pudo ver consumado ese tema. Total, en la Constitución de 1950 es una constitución que hay que estudiarla, ¿verdad? Igual que la del 62 o la del 83 actual, ¿verdad? Porque la del 50 es la base de muchos derechos sociales que nosotros conocemos en la actualidad, ¿verdad? Derechos laborales, por ejemplo, y sobre todo de las instituciones que se están creando. En esa constitución se crea ya un Consejo Central de Elecciones, ¿verdad? Una entidad ya que va a ser rectora para poder controlar el voto o poder administrar el voto de los salvadoreños, y también se cambia el registro electoral, ¿verdad? Ya no lo van a llevar las alcaldías, sino que ya directamente va tomando forma de que vaya en manos de lo que sería la autoridad electoral, ¿verdad? Una especie de instancia electoral, ¿verdad? Ese Consejo Central de Elecciones, por supuesto, tenía sus debilidades, ¿verdad? Pero ya había como una consolidación en ese año de lo que sería la autoridad electoral. Quiero decir de que en ese tiempo todavía la Asamblea Legislativa asumía muchas funciones electorales. Por ejemplo, la convocatoria de las elecciones no se la dejaban al Tribunal Supremo Electoral, sino que la hacía la Asamblea Legislativa, convocaba las elecciones. Otras funciones las tenía el Ejecutivo. Y así habían varias cosas todavía de debilidades. Pero al menos esa Constitución ya conserva que el voto no puede ser así a viva voz, que tú grites el voto para que todos den cuenta por quién estás votando. Y si votas por alguien contrario al oficialismo, te mandan ahí a la salida, te llevan preso una vez hayas votado, porque saben que estás votando por un partido diferente, ¿ya? Recordemos que el Partido Comunista también ya existe desde 1930. Total, y habían partidos que participaban también en la elección y que no eran del agrado también de la oligarquía. Y bajo este régimen, por supuesto, no podían tener ninguna oportunidad de ganar hasta que llegamos al 60. En el 60, en la Constitución de 62, hay un dato también curioso, porque lo que acaba de reformar el actual gobierno era una conquista de esa década de los 60, después de la Constitución del 50. Habían un montón de avances en materia electoral, al grado tal de que hasta después del 50 se logra garantizar efectivamente el derecho al voto de la mujer. Pero no solo eso, se puede decir que se conquista en esta década de los 60
que el sistema electoral sea proporcional, porque antes, bajo el sistema de mayorías, ¿verdad? Se contaban los votos, el partido que obtenía el mayor número de votos, a él se le asignaba todo el pastel, ¿verdad? Pero luego se cambia a un sistema más proporcional, que es el que teníamos, bajo el método Jare, que reparte los residuos, ¿verdad? En los partidos pequeños, ¿verdad? Se puede repartir. Entonces tenías oportunidad que los partidos de oposición, ya en la década del 60, pudieran entrar, ¿verdad? Con obtener algún tipo de escaño en la Asamblea Legislativa. Y así poco a poco un partido de oposición pequeño podía llegar a ser grande, lo que sucedió efectivamente a lo largo del devenir histórico social hasta este año, en donde la Asamblea Legislativa del oficialismo hace una reforma electoral que no solo disminuye el número de diputados de la Asamblea Legislativa, sino que además cambia el método de reparto de escaños, y eso la Constitución lo tenía consignado ya de una manera para que tuviera más oportunidad de participar los partidos pequeños de oposición. Y hoy pues casi todos los partidos son pequeños, ¿no? Y solo hay uno que podríamos considerar como grande. Al cambiar del método Jare de reparto de escaños, que considera los residuos para los partidos pequeños, ¿verdad? Los sobrantes, pues, ¿verdad? No se le dan al partido grande, sino que se le dan a los partidos pequeños, ¿verdad? Al cambiar al método de Home, el sistema se vuelve menos proporcional. Y ya hay cálculos de que los partidos de oposición, algunos tenderán a desaparecer y otros pues no van a obtener, ¿verdad? El número de diputados que hasta la elección pasada se había obtenido. Entonces ese cambio tiene ciertos propósitos, si quieren políticos, ¿verdad? De erosionar todavía más el terreno de los partidos pequeños, haciendo una regresión, pues, si quieren, a lo que se había conquistado en el 60, y así como varias, si quieres, regresiones que estamos teniendo también en el país. Ese es en cuanto a la parte histórica. Después el libro también hace una fuerte crítica a ese papel que tuvo la Sala de lo Constitucional 2009-2018, que hoy incluso todo mundo se da el lujo de criticar a esa Sala de lo Constitucional, pero que antes era pecado criticar sus resoluciones. Ahí hay una cadena de video en donde yo critiqué mucho a esta sala, porque para mí fue la causa prácticamente de tocar la Constitución y vulnerar, hacer cambios, mutaciones, reformas, o como quiera que se llame, sin haber seguido el procedimiento de formación de ley. O sea que la sala, vía interpretaciones, se atrevió a hacer una serie de cambios al sistema electoral, como el hecho de, después de pasar de listas cerradas o voto por bandera, a marcas de preferencia y luego a listas completamente abiertas, que solo existen en algunos países europeos. Bueno, yo hasta este año logré conocer el sistema que nosotros ya tenemos, supuestamente mal empleado en El Salvador, que es el voto cruzado, ¿verdad? Que tienen algo similar en Noruega, pero que lo había aplicado primero Luxemburgo. Hay una experiencia por ahí en alguna, digamos, en alguna parte de Alemania, en algunas poblaciones, de lo que sería votar por un partido y otro, y por las listas de un partido o de varios partidos, ¿verdad? Las listas de varios partidos, ya yendo más allá a lo que serían las ideologías políticas, etcétera, etcétera. Entonces, todo el sistema electoral salvadoreño fue cambiado. Por ejemplo, interpretar que podían haber candidaturas no partidarias, no para la presidencial como lo tienen otros países, sino que eran para diputaciones. ¿Cuál era el objetivo central de esto? Vean qué interesante de esta Sala de lo Constitucional, que yo no me voy a cansar de decir que es la culpable de la erosión de mucha institucionalidad que nosotros tenemos. Y claro, ahora algunos se aprovechan y dicen, sí, es la culpable, ¿verdad? De todo, hasta de las cosas que están dando en la actualidad, de estas interpretaciones constitucionales o los inventos constitucionales que se están dando en la actualidad. Esta sala prácticamente reformó el artículo 85, que decía que la única vía para acceder al poder era a través de los partidos políticos. La sala dijo que no, que para el caso de las diputaciones, para Asamblea Legislativa, las personas podían postularse de manera independiente.
¿verdad? Y comienza a crear la tesis de la partidocracia y la despartidización. Incluso hay una sentencia que dice que quiere que ya no sean las cúpulas de los partidos las que decidan, ¿verdad? Una tesis bien peligrosa, porque queriendo democratizar, ¿verdad?, a los partidos políticos, que podía haber sido un fin bastante, digamos, respetable, porque se habla de democratización de los partidos políticos en Latinoamérica, en Asia, en Europa y en el mundo entero, pero la democracia interna, pero ellos queriendo buscar la democracia interna, lo que hicieron fue destruir las cúpulas de los partidos políticos, pero con ello también destruyeron a los mismos partidos políticos, porque las bases, ¿verdad?, ya no le tenían que hacer caso a las cúpulas de los partidos políticos. Y allí cada diputado, prácticamente de cada partido político, ¿verdad?, iniciaba una campaña y crearon las elecciones internas, por ejemplo, de los partidos políticos. Y cada candidato vio que él quería ganar, se volvió una competencia interna al interior de cada partido político, una competencia por competir en los mercados electorales, algo así como que fueran marcas las que estaban vendiendo o productos de supermercados, y todos peleándose entre ellos mismos, lo que ocasionó la destrucción de los mismos partidos, al grado tal de que el que va en la lista 1 podía, perdón, si el partido lo colocaba en la lista, en el número 24, podía pasar al primer lugar, el 23 podía pasar al segundo, el 25 podía pasar a ser el tercero. Entonces, una suerte de competencia interna, lo cual ya la teoría electoral había investigado, y yo lo cito en el libro, varias experiencias peruanas, por ejemplo, varias experiencias chilenas, etcétera, etcétera, en donde cuando tú tienes esa competencia interna, prácticamente lo que haces es destruir al mismo partido político, y es lo que sucedió en El Salvador. Yo manejo esa tesis ahí, que al cambiar de listas cerradas o voto por bandera a listas completamente abiertas, ¿verdad?, y con las preferencias, en nuestro país al menos, se produjo esa erosión al interior de los partidos. Y la sala de manera descarada lo decía, que quería acabar prácticamente con las cúpulas de los partidos políticos, y lo logró. Entonces, nuestro país ahora está en una crisis de partidos políticos, ¿verdad?, en donde hay también ciertos actores políticos que aprovechan esta situación. Curiosamente fueron los mismos que interpusieron los recursos ante la sala, ¿verdad?, los que ahora están en ese juego también político mejor posicionado. Así es de que, bueno, toda esa teoría se desarrolla dentro del libro, ¿verdad?, cómo el cambio de un sistema electoral puede cambiar también el sistema político, no de manera mecánica, pero sí puede producir cambios en el sistema político, en la aritmética legislativa, un cambio a los elementos del sistema electoral. No es lo mismo que tú votes por la bandera de un partido político que cohesiona, que algunos países han vuelto a las listas cerradas. Pero esas modas de listas abiertas, de voto cruzado, están cediendo en América Latina. Ecuador, por ejemplo, ya regresó a las listas cerradas. Varios países que tuvieron esa experiencia están regresando a las listas cerradas, porque si no, los partidos políticos están condenados a morir. Tenemos la experiencia de Guatemala, por ejemplo, que surgen partidos políticos en cada elección y así mueren cada partido político en una elección. En el caso de El Salvador teníamos partidos políticos relativamente permanentes, pero ahora se ha producido esa erosión. Y ahí está la teoría, y ya se había experimentado en otros países, que tú cambias el sistema electoral y se producen cambios en el sistema también político y en las aritméticas también legislativas. Bueno, esa es la historia que más o menos allí les quería contar y de lo que trata el libro, y ahí tienen varias evidencias. Por ejemplo, de una elección a otra, debido a ese cambio, habían 42, por ejemplo, denuncias de elecciones internas de los partidos políticos, cuando antes no teníamos ni 3 denuncias, por ejemplo, de partida al interior de los partidos, ellos peleándose entre sí, unos expulsándose, otros, bueno, habían hasta gente muy cercana o gente de cúpulas, ¿verdad?, que se denunciaban entre sí, a veces eran denuncias calumniosas. Total, una guerra interna que algunos, por ejemplo, en Panamá, el doctor Erasmo Pinilla, una vez que lo invité a dar una conferencia a El Salvador, decía que se iba a producir en El Salvador una especie de canibalismo electoral.
Y es lo que tuvimos básicamente. La gente saliéndose de los partidos políticos, peleándose y yéndose a otros partidos, traicionando. O sea, un montón de cosas que se dieron, ¿verdad? Que serían motivo quizás de otro libro o de más estudios para ver cuál es la causal. Pero lo cierto es que hoy tenemos una crisis en la democracia salvadoreña, ¿verdad? Tenemos una crisis de institucionalidad. Bueno, a algunos por señalar algunas cosas también nos pueden tildar de cuestiones, nos ponen avisos en la fiscalía, te amedrentan aún como funcionario, te acosan políticamente, etcétera, etcétera. Esa es la realidad y eso no es democracia. Eso no puede ser un sistema democrático. Al menos las ideas las tenés que combatir con ideas, eso es lo que uno tiene que aprender. Acabo de vivir la experiencia noruega, unas elecciones que hasta se vuelven aburridas, ¿verdad? Partido, por ejemplo, el Partido Comunista con el Partido Socialdemócrata, hasta ayudándose entre ellos, ¿verdad? O sea, han aprendido el gobierno financiando los sindicatos y financiando, por ejemplo, el periodismo que es oposición a ellos y que les está criticando, pero no dejan de financiarlos. En El Salvador no se da la deuda política a los partidos políticos, imagínate, como una vendetta, no se le dio a los consejos municipales para que no ganaran los que yo no quería, no les doy financiamiento para que se ahoguen presupuestariamente. Si eso va a seguir pasando, seguimos teniendo problemas de construcción y reconstrucción de nuestra democracia. O sea que hay que dar otra platicadita sobre cuál va a ser el nuevo pacto social, hacia dónde vamos, porque podemos saber de dónde venimos, pero no se sabe hacia dónde vamos, ¿verdad? En esta situación. Y renuncio a los acuerdos de paz, que para mí fue el segundo gran pacto de nación, después de la independencia patria. ¿Dónde está el tercer gran pacto de nación? ¿Ya? Esa es una pregunta interesante que debería hacerse el Frente Intercontinental también. ¿Ya? Sí, la vamos a retomar, pues, esa preguntita. Sí. Mire, cuando estabas mencionando también el tema de estos cambios, ¿verdad? De la sala de la Constitución, de las elecciones, todo esto cambia. En tu libro también tú haces mención qué es lo que conlleva esos cambios, ¿no? Todas las dificultades que estos cambios llevan, por ejemplo, para el tribunal o el consejo electoral, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tipo de, por ejemplo, de dificultades te lleva? Porque eso de que tienen que tener nuevas banderas, toda la infraestructura que ustedes tienen que se tienen que realizar o la organización misma de las elecciones cuando estos cambios llevan, que tú también lo mencionas en tu libro, ¿no? Sí. Bueno, prácticamente para mí hay una serie de retrocesos que se han producido fruto de esas sentencias de la Sala de lo Constitucional. Por supuesto, algunos podríamos considerarlos que se pueden mantener, por ejemplo, como el voto preferente, que tú puedas votar por el rostro de las personas, pero no exageremos, ¿verdad? Una papeleta, nuestra papeleta, cuando yo voy a otros cónclaves del mundo a nivel electoral, por ejemplo, la ponen como ejemplo, valga la redundancia, porque es una mega papeleta. Aún para votar es sumamente complicado, ¿verdad? Para poder votar, porque son 24 candidatos, por ejemplo. Bueno, hoy lo han reducido el número de diputados y han quedado a 16, ¿verdad? Han quedado reducidos a 10, pero aún es grande, ¿verdad? La papeleta, ¿verdad? Con 16 candidaturas, ¿verdad? Y la libertad quedó reducida un poco menos. Así es de que el sistema se vuelve más complejo y se vuelve más complejo también para el ciudadano que va a ejercer el sufragio, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vaya, hacete un poquito por ahí. Estás viendo el teléfono. Mira lo que estoy Estábamos transmitiendo. viendo ahí, pues que bueno, realmente el libro es mucha actualidad, ¿no? Para todos ustedes que nos están escuchando, este libro es una actualidad que tenemos en estos momentos en el país, ¿no? Refleja lo que el doctor Olivo nos está explicando, lo que el libro tiene, refleja lo que está sucediendo en estos momentos en El Salvador, ¿no? Esa disputa, ese decrecimiento político e incluso esa violación a la Constitución, ¿no? Que se van realizando en estos momentos. También tú usas una terminología por ahí que me dio, digamos, que dice el Frankenstein. Porque tú sabes que están usando ahí
que es todos los remiendos que le están haciendo. Me imagino que a esto te estás refiriendo. Sí, lo que pasa es que al final el sistema electoral nuestro, ¿verdad?, se construye de una serie de parches, le llamamos el parcherismo también, el parcherismo electoral, porque la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, emitió una sentencia, emitió 11 sentencias en la elección, por ejemplo, 2015. Imagínate, 11 sentencias antes de la elección. Cambió digamos, a voto cruzado, ¿verdad? Hizo cambios sobre candidaturas no partidarias, hizo un montón de cambios, al grado tal de que los candidatos no partidarios pueden participar hasta para consejos municipales. A alguien se le ocurrió por ahí todo lo que vio en Europa o en Asia. Repetimos. Tal vez puede llevar a Maya para otro, no, porque me está interrumpiendo. Entonces, todo eso le llamaron parches que se habían hecho en el sistema electoral, ¿verdad? Y estoy tratando de sostener el teléfono, ¿va?, pues como nos salimos de la oficina. Entonces se hicieron una serie de parches que al final, por ejemplo, no se sabía en qué posición de la papeleta iban los no partidarios. La Sala de lo Constitucional, imagínate esta discusión, y yo la tuve con ellos en las propias oficinas, porque habían emitido la sentencia de que se respetaran a los candidatos no partidarios y que fueran prácticamente en un carácter igualitario con los partidos políticos. Y entonces se les decía, los partidos políticos no se pueden comparar con un candidato no partidario, porque ellos tenían interés en los candidatos no partidarios. Y estaban tan equivocados que a este momento, oye bien, se les dijo que estaban equivocando, porque no puedes comparar una asociación que ellos estaban pretendiendo destruir con candidatos no partidarios. En Panamá tuvieron una experiencia parecida y habían tantos candidatos no partidarios, igual que en Nicaragua, que no se podía aprobar el presupuesto, porque no es lo mismo que tú trates con una asociación que puede tener un local determinado, sus representantes legales, a que tengas un montón de candidatos no partidarios que ellos pueden tener sus agendas políticas cada uno. Imagínate, no podían aprobar el presupuesto en Panamá, conocimos esa experiencia, debido a que habían como 40 candidatos no partidarios. O sea, gente que había ganado curules, pero que no tenía experiencia política y tenían sus propias agendas. Entonces, la Sala de lo Constitucional salvadoreño trató de emular esos ejemplos, de que fueran candidaturas no partidarias, pensando a lo mejor ellos en postularse como candidatos en un futuro. Pero se equivocaron tanto en esas tesis, además de que ahora se está diciendo que fue un abuso, un exabrupto, porque la Constitución de la República nunca reconoció candidaturas no partidarias, ni siquiera para la presidencial. No existe ese concepto en la legislación salvadoreña. Sin embargo, ellos se atrevieron a modificar y a trastocar la Constitución y a crear las candidaturas no partidarias. Aún como no les alcanzaban los votos en la elección 2018, dijeron que todos los no partidarios se unieran y le sumaran todos los votos a los que estaban participando para poder obtener un curul. Todavía hay un recurso en la sala que se está revisando. Como no les dieron el número de votos por cada uno individualmente considerado, valga la redundancia, ¿va? Entonces dijeron que se les tenían que sumar y ellos conformaron una lista. Entonces no es lo mismo una candidatura no partidaria que un partido político. Entonces, como ellos confundieron eso, ellos querían que fueran en la papeleta de votación en una columna, ¿ya? Como que fueran una lista y la población, si votaba por uno partidario, se le sumara el voto a todos los demás. Y se les dijo que eso no era posible en un momento, pero lo lograron en el 2018, en el 2015 no lo pudieron lograr, pero en el 2018 cometieron también ese abuso. Entonces, todos esos cambios y trastocar nuestra Constitución por esa Sala de lo Constitucional 2009-2018, trae como consecuencia ahora una nueva sentencia, ¿verdad?, que está planteando, ¿verdad? Prácticamente interpreta que la reelección puede ser posible, ¿verdad? Hay dos corrientes en ese campo, ¿verdad? Unos constitucionalistas que dicen que no es posible porque la Constitución lo prohíbe, y la sala diciendo, pues, con mucha facilidad, ¿verdad? Que sí es posible la reelección, ¿verdad? La última palabra la va a tener el Tribunal Supremo Electoral y yo en ese tema no puedo ahondar porque estaría adelantando un criterio, ¿verdad? Ya me acusan de adelantar criterios sobre ese tema, así es de que preferiría no comentar.
o sea, voy a hacer alguna puntualización. Este deterioro, si lo hablamos así, de la interpretación que terminó en la interpretación y lo digo a título personal, de que el señor Ulloa hay un artículo escondido, pero todo esto comenzó con la sala anterior para entender yo, ¿verdad? Que comenzó a hacer un montón de reformas o de interpretaciones, pues, ¿verdad? Pero la pregunta es, lo interesante de tu libro es que nos deja al descubierto que eso de no respetar la institucionalidad democrática, por querer arreglar a veces o por querer, entre comillas, democratizar, se termina en caos, pues, vaya, digamos, sin querer decir que son democracias perfectas, pero Canadá, Estados Unidos, algunos países de Europa, en Estados Unidos básicamente son dos partidos, pero hay una estabilidad política electoral, si querés, pero hay una estabilidad, no se cae en eso porque el riesgo que yo veo de los candidatos independientes es que, y en eso la financia un mafioso, un narco, pongámonos extremistas, digamos, ¿verdad? Ese es el tema. O sea, y hay 15, 20 diputados financiados por grupos de intereses, pues, ¿verdad? De diferentes índoles. O sea, entonces no camina la institucionalidad, la república se pierde, pues, porque se pierde el objetivo. Yo te financio, pero mi interés es que vos cuando llegues a la asamblea me apoyes en este tema. Se generaría un caos, pues, ¿verdad? Con ese tipo de candidaturas, pues, o como ahora, pues, y lo digo a título personal, como tú dices, no puedes ahondar en ese tema. Para mí, como ciudadano salvadoreño, la Constitución prohíbe la reelección, pero esa es mi interpretación, ¿verdad? Ojalá que se llegue a buen término esto y no termine en un caos, pues, ¿verdad? Eso podría yo decir, pero eso de las candidaturas independientes o quitarle colmillos a los partidos, entre comillas, para democratizarlo, es dejar la puerta abierta a un montón de cosas, ¿verdad? No sé cómo tú lo ves. Pero lo que pasa es que eso ya lo hizo la sala anterior. O sea que el libro precisamente trata sobre todas esas resoluciones que hizo la sala de lo constitucional anterior. La sala anterior incluso prácticamente destituyó a todos los diputados suplentes, ¿va? Porque dijo que había un diputado que había votado, ¿verdad? En el tema de los 900 millones famosos. Y como ese diputado había votado mal, no les pareció a ellos cómo votaba, se les ocurrió plantear que la legitimación popular directa, que es la que se le da a los diputados del Congreso por el pueblo cuando son electos, la soberanía popular en el sistema de representación y la república, dijo de que como ellos no habían aparecido las fotografías en la papeleta, ¿verdad? Y no sé si dijo también los nombres, que esos diputados carecían de legitimación popular, ¿verdad? Pero eso no lo dijo antes de la elección, sino que lo dijo después de la elección. Sí, por ejemplo, tuvieron tiempo para decirnos un montón de cosas sobre los diputados no partidarios, hasta dónde querían que fueran, ¿verdad? Y ellos decían de que tenía que ir en una columna, pero cuando emitieron la resolución, yo lo digo en el libro, se les olvidó que ya había un artículo en el Código Electoral, y nosotros no se los dijimos, por supuesto, no le íbamos a ayudar, que decía que los diputados, las candidaturas estas no partidarias, se iban a colocar al pie de la papeleta, o sea, en la parte de abajo. Cuando ellos estaban diciendo que querían, de manera verbal, que querían que fueran en una columna, pero no lo dijeron en la sentencia. Total, ellos terminaron destituyendo a los diputados suplentes. Una vez fueron electos, les quitaron la credencial y la Asamblea Legislativa se quedó sin suplentes. Imagínate lo que eso implica. Eso hizo la Sala de lo Constitucional 2008, ¿verdad? 2009-2018. Destituyó a todos los diputados suplentes que habían nombrado el Tribunal Supremo Electoral. Mira, y el tribunal los había inscrito en las planillas, ¿verdad? Y eso era lo que les decía los cuatro magníficos. Disculpe, el calor popular se hablaba de los cuatro magníficos. Correcto, esos eran los famosos. De magníficos no tenían nada. Pero solo tenían el poder de equivocarse, que a veces hay gente que equivoca con una gran facilidad y seguridad. Total, esos son los cambios al sistema electoral
que trajo para mí una crisis de institucionalidad, ¿ya? O sea, planeada o no planeada, yo lo digo en el mismo prólogo del libro. Y de hecho, y en la parte de las conclusiones también se establece, ¿verdad? Esa idea. Yo hago como unas reflexiones finales que quien no es muy buen lector podría dedicarse a leer, ya sea, se puede leer por parte o lee la introducción, que la traté de hacer muy interesante, ¿va? La introducción, claro, son varias páginas, o se lee la parte final. Por ejemplo, yo digo en la parte final, una parte que traté de, porque hoy me gusta también he sido poeta y he ganado también certámenes literarios, que fue la parte también que faltó allí a Carlos, no le investigó bien, ¿verdad? Lucky, no es Chucky, no que Luke. Dice, los cambios en el sistema electoral salvadoreño, las complejidades inmersas que dificultan el acceso al sufragio, porque no es más fácil votar por bandera o por rostro que votar de manera cruzada. Nadie entiende, y sobre todo 24 veces en una papeleta, y hoy 16 veces en una papeleta, por 24 o por 16 candidatos. Dice, las complejidades inmersas que dificultan el acceso al sufragio y el derecho al pleno conocimiento y comprensión sobre el mismo demandan la creación, dice, de una escuela de capacitación y formación electoral, dice, superadora de los objetivos y metas establecidos en el Código Electoral vigente, dice, ¿verdad? O sea, prácticamente hoy alguien, incluso venía la gente de las Naciones Unidas y no entendía nuestro sistema electoral. O sea que hay que crear una escuela, o sea, para formar a la gente, explicarles cómo va a votar de manera cruzada y cómo se reparten también los escaños, ¿verdad? Porque las fórmulas repartidoras son más complejas también que antes, ¿verdad? Entonces, en fin, este libro que se publicó hace 3 años, La democracia en riesgo, decía algunas cosas que ahora están sucediendo. Mira lo que te digo yo que decía al final. Dice, la sala mediante sus sentencias transformó algunos componentes del sistema electoral salvadoreño, tales como la presentación de candidaturas, las listas que se presentan de candidatos, las formas de votación, ¿verdad? Y una votación más sencilla, que era bandera a marcas de voto cruzado. Formas de votación, las papeletas también, se hicieron mega papeletas con la inversión de dinero que eso implica. Los materiales electorales ya no eran los mismos y de alguna manera también cambió la fórmula electoral, porque la fórmula no consideraba las candidaturas no partidarias y menos considerarlos en vaca, en listas, para que obtuvieran el número de votos que la sala consideraba que debían de obtener. Como en la teoría del dominó, digo yo aquí en el libro, estos componentes a su vez afectaron otros elementos técnico-administrativos del sistema electoral. Al alterarse el mismo, se complejiza para los electores el derecho al sufragio activo, es decir, el voto. Para los partidos políticos, el sufragio pasivo, cómo se postulan como candidatos. Y para la autoridad electoral, la función administradora, organizativa y jurisdiccional. Se puso en riesgo la gobernabilidad democrática y gobernanza construida desde los acuerdos de paz. Y digo al final, el riesgo al parecer era muy grande y la democracia salvadoreña todavía se tambalea debido a que un actor externo, esta sala, ingresó a la palestra política ajeno a las partes que firmaron los acuerdos de paz, modificando los mismos con la fuerza de la coerción de una sentencia judicial y no de la justicia, ni el poder sostenible y edificante de los consensos, y sin considerar ningún tipo de medidas para robustecer las instituciones que estaba cambiando, ni las que estaba creando. Y hoy tenemos la debacle institucional y toda la crisis institucional que estamos pasando. Por el contrario, dice, las innovaciones provocadas aumentaron las contradicciones internas en el seno mismo de los partidos políticos. El individualismo frente al colectivismo, el canibalismo electoral y peligrosamente, oye lo que decía yo en ese momento, hace 3, 4 años, arribamos a un escenario de inseguridad jurídica en materia electoral, incertidumbre en materia política, y como en los tiempos bíblicos, se da la bienvenida a los falsos profetas y audaces caudillos,
mientras presenciamos en primera fila el desmoronamiento de la institucionalidad construida por los acuerdos de paz y el derrumbe de un sistema edificado hace casi 200 años. Imagínate, o sea, eso es lo que decía en las palabras finales del libro. Bien, parece Nostradamus ahí, haciendo predicciones. Mira, una pregunta. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora en el país? ¿Te imaginas? Claro, exactamente. ¿No? ¿Cómo podemos? Porque ese libro está interesante y debemos de leerlo. ¿Dónde lo podemos obtener y cómo podemos adquirir el libro y en qué librería? Ese es un pequeño problema, como yo no soy como muy buen comerciante, no soy muy buen vendedor, quizás me han formado más como comprador. Le cedí los derechos a la Universidad de El Salvador, de la primera edición, y el problema es que la universidad, por temas de que necesita presupuesto, y el gobierno, digamos, le da ese presupuesto y le debe como 30 millones de dólares. Y si no le da ese presupuesto, la universidad no puede sobrevivir. Y como Julio Olivo lo tratan, no es muy grato también para los gobiernos, significa que no han publicado la segunda edición y solo la editorial universitaria lo editaba y lo vendía. Significa que está en la librería universitaria, pero no sé si se han sacado más copias sin habérmelo dicho, ¿verdad? Seguramente están sacando más copias, pero no han sacado la segunda edición. Así es de que no está en ventas así como las que ustedes pueden tener en internet de Amazon o cosas así, ¿verdad? Sitios así de venta, ¿verdad? Tendría que ver alguna manera, ¿verdad? De ver cómo se puede. Ni está en PDF y cosas así porque ellos tienen los derechos en la imprenta, ¿verdad? Los PDFs, ¿no? Sí, Bueno. porque uno de los problemas a veces de adquirir un libro de la librería universitaria de la UES o de la UCA es que el libro puede costar 10, 15 dólares, y lo digo así, Sí. pero la traída de ese libro te va a salir en 30, 2 veces más de que el valor del libro, y ese es uno de los problemas para nosotros, sobre todo los que vivimos fuera, a excepción que algún paisano, algún familiar o cuando viajamos, ¿verdad? Sí. Y ahora en plataformas como Amazon y otras, pues, ¿verdad? No vayan a acusarme de publicidad, no pagar. Son fácilmente, se adquieren, pues eso, si estuvieran en esas plataformas, pues, ¿verdad? Sí, yo creo que la universidad no lo ha colocado allí. La idea era, para algunos era como acabar también con el libro, para que ya no se pudiera divulgar, ¿verdad? O sea, ellos me decían así, un amigo bromista también, que los compraron porque les acabó la primera edición rápido. Y lo compraron para que ya no, ya no siguieran adquiriéndolo. Alguien lo compró, lo 100 que todavía, porque la edición fue de 500 ejemplares. O 1000, no me acuerdo si son 500 o 1000 ejemplares. Entonces se terminó la primera edición, pero ven que alguien los compró para que no siguieran leyéndolo, el libro, ¿verdad? Entonces, sí tenemos problemas en esa parte. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Yo le dejé a Carlos para todos los compañeros también, libros. Y él va a ir a traer otros. Así es. No, yo estoy muy agradecido del libro, pues no tengo el problema que tienen los demás para conseguirlo. Afortunadamente pudimos coincidir contigo acá en Noruega y en las elecciones como observador, ¿no? Y gracias por la dedicatoria. Tenés que venirte a dar una vuelta aquí por Toronto y por Estados Unidos, porque aquí no tenemos. Vamos a presentarlo ante algún grupo de amigos que podemos hacer. Bueno, pero no sé, tendríamos que ver el espacio, es bien complicado también, porque estamos complicados con las elecciones y todo eso, y no sabemos qué va a pasar también, ¿verdad? Y la verdad es que así como está la coyuntura actual en el país, el libro es bien actual, ¿va? Sí. Para entender lo que está pasando y para entender el por qué estamos diciendo que es inconstitucional, por qué se está violando esto, por qué se está violando lo otro. O sea, que es actual, ese libro sería, digamos, como una bomba, se repartiría, la gente lo adquiriría. Se recomienda a todos aquellos que si tienen el acceso, pues aprovechenlo. Bueno, sabemos que tú también estás ocupado y nosotros también dentro de media hora tenemos un nuevo programa, ¿verdad? Que vamos a hablar sobre el sindicalismo en El Salvador.
¿no? Así es que nos vamos a tener que ir despidiendo ahorita. Nos gustaría que dieras ahí unas últimas palabras a los que nos están escuchando en estos momentos. Bueno, quizás en primer lugar, quizás agradecer por el espacio que se me ha concedido, ¿verdad? Por esta organización que tiene esta plataforma. En segundo lugar, quizás decir de que es importante que sigamos reflexionando sobre cuál sería ese tercer gran pacto de nación que necesita, digamos, El Salvador, los que amamos, digamos, nuestra tierra, pues, ¿verdad? Y que aunque ustedes estén fuera, ustedes saben de que cuando uno está fuera, también como que la sangre y la tierra llama, ¿verdad? O nos reclama de alguna manera, ¿verdad? La presencia y nuestras opiniones en diferentes temas. Algo así como que no desamparemos al pulgarcito de América. Entonces habría que reflexionar si el camino o el rumbo que lleva actualmente el país es hacia la firma de un tercer gran pacto de nación entre salvadoreños, tanto al interior como al exterior de la República, pues, porque yo a todos los considero salvadoreños, los que están fuera, los que están dentro, y esa es una especie de ficción, pues. Por diferentes razones, unos están fuera, otros están dentro, pero el que está fuera está más salvadoreño a veces que el que está dentro, o sea, más preocupado por los asuntos del país y más nostálgico también y con otros sentimientos. Así es de que yo digo que esa reflexión es importante. Si el rumbo que llevamos es hacia la construcción de una mayor o mejor democracia en El Salvador, o estamos destruyendo toda la institucionalidad creada por los acuerdos de paz que nos llevaba hacia ese tercer gran pacto de nación que profundizaba nuestras instituciones democráticas, nos hacía ver como un Estado de derecho, ¿verdad? Constitucional, social y democrático de derecho, más sólido o comparable al menos con algunas naciones que ocupan primeros lugares o al menos lugares bastante favorables en cuanto a los índices de desarrollo humano. Por ejemplo, Carlos está en un país, yo estuve en algunas discusiones internas, o sea, Noruega está a la par de Finlandia, Finlandia ocupa el primer lugar, a lo mejor Noruega el segundo y luego va Suecia y otros países, ¿verdad? Que están en índices de desarrollo, pero estoy hablando social, no solo económico, porque a veces nos preocupa mucho el desarrollo económico y no el desarrollo social. No es cierto que cuando tenés desarrollo social, automáticamente hay un rebalse. Perdón, cuando tenés desarrollo económico hay un rebalse hacia desarrollo social. Eso ya lo vivimos nosotros con los experimentos de liberalismo económico. Entonces hay que tratar de reflexionar sobre cuál sería el tercer gran pacto de nación o lo que necesita la nación salvadoreña. Se habla de una reforma, por ejemplo, constitucional, dar al traste con la Constitución del 83, ¿verdad? Cuando uno va a construir una constitución nueva o un código electoral nuevo, tiene que estar seguro que lo nuevo supera, ¿verdad?, lo anterior y no es un retroceso todavía a años anteriores, ¿verdad? Como lo que pasó en el 39. El 39, de una constitución de 1939, pasar a la de 1886, esa se declaró vigente para soterrar las dictaduras y que no quedaran ni sombra, ni huella de la dictadura que había pasado con Maximiliano Hernández Martínez. Tuvimos que retroceder a que nos gobernara una constitución, imagínate, de 1886. Esa parte de la historia quisiera que la revisaran, para que no tengamos esos sobresaltos hacia atrás. Y como yo digo en más de alguna carta y más de algún escrito, ningún salvadoreño debería de permitir, a menos que estuviera fuera de sus cabales, ¿va? Un loco fatuo, podía permitir que si hicimos el viaje, ¿verdad?, de la locura, ¿verdad?, a la esperanza, de esos tiempos convulsos donde no se respetaban los derechos humanos, habían dictaduras militares, no había igualdad, etcétera, etcétera, una serie de que conculcaban nuestros derechos, ¿verdad? Si viajamos de la locura, de esa época de locura, de persecución, de muerte, de desapariciones, ¿verdad?, de la época de la locura transitamos a la esperanza, como dice el título de la Comisión de la Verdad. No es permitido, no nos podemos dar el lujo de hoy transitar de la esperanza a la locura, hacia la locura nuevamente. Ese paso no lo puede dar El Salvador porque es un paso hacia atrás y los pasos deben ser hacia adelante, hacia el desarrollo y el progreso, con vigencia plena de los derechos humanos, con vigencia de un Estado constitucional y democrático de derecho, separación de poderes y todo lo que requiere la construcción y reconstrucción de una sociedad democrática.
Muchas gracias, doctor Julio Olivo, por esas palabras. Espero que les haya calado a ustedes y entiendan lo que estamos viviendo. Bueno, Marvin, nos tenemos que despedir en esta ocasión ya, antes de empezar el otro programa. Bueno, yo agradecer al doctor Olivo y como él mencionó que fue decano, hay una frase que siempre me llamó la atención. Yo pasaba para la Facultad de Ingeniería y a veces entraba por el portón principal o por el de Derecho. Es que cuando entra en pugna el derecho con la justicia, decía ahí en la entrada de la facultad, nosotros le escribimos prevalecerá la justicia antes que el derecho. Antes siempre que el derecho. Me gustó esa frase. Correcto. Ahí. Cuando Muchas el derecho gracias. y la justicia entren en pugna, debe prevalecer la justicia antes que el derecho. ¿Ah? Eso debe quedar. Excelente, me gusta. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vayan a descansar un ratito, nos tienen para unos 15 minutos mientras empezamos el otro programa. Que sigan teniendo un buen día, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Aquí la canción del Frente Intercontinental para despedirnos. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.